Las tres instituciones más importantes de la raza humana fueron establecidas por Dios. Dios estableció la familia, Dios estableció la nación y Dios estableció su iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y estas tres instituciones permanecen para bien de la humanidad. Y la iglesia forma el pueblo de Dios en este tiempo. Es una tipología del pueblo de Israel. Bien, la iglesia pues es todas aquellas personas redimidos por la sangre de Cristo y que le han creído al Señor, que han creído el mensaje del Evangelio. Bueno, pues la iglesia está firme, persevera y hasta que el Señor venga por ella. Pero Dios en su palabra le hace unas advertencias a la iglesia. Le dice que tenga cuidado, que no se contamine con el mundo. Le dice que se esfuerce, ¿verdad? Y que va a estar en medio de una generación maligna y perversa y va a enfrentar persecuciones, y también le advierte que no manche sus vestiduras. Entonces hay advertencias que Dios le hace a la iglesia, pero hay una que es muy importante, y tan importante que tenemos muchos versículos sobre esta advertencia, y me refiero a la doctrina. Dios en su palabra le advierte muchas veces a la iglesia que tenga cuidado con la doctrina. Hay dos tipos de doctrina, que es pues la doctrina sana, la doctrina verdadera, y pues la doctrina de error, la doctrina falsa. Y bueno, pues sí, hay muchos versículos. Por ejemplo, leo rápido en Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Bueno, Pedro está advirtiéndole a la iglesia que vendrán falsos maestros. ¿Qué hace un maestro? Enseñar. Bueno, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice que van a filtrar, van a meter dentro de la iglesia, dice, y dice encubiertamente, de una manera sutil, de una manera escondida, van a filtrar herejías destructoras. Son doctrinas falsas que tienen la misión de destruir la obra de Dios, de destruir la iglesia, de destruir la fe, de destruir a los cristianos. Y dice, y aún negarán al Señor. Y bueno, así como esta escritura tenemos otras que nos advierten de ello. Entonces, bueno, pues esto está profetizado y esto se cumple. Y se está cumpliendo de una manera tremenda, tremenda. Ya la iglesia está muy contaminada con doctrinas de error. ¿Qué es una doctrina? Bueno, pues una doctrina son todas esas enseñanzas, es todo un grupo de enseñanzas muy estructurales, ¿verdad? Sobre las que descansa, en este caso, la fe de los hijos de Dios, la fe de los cristianos, ¿verdad? Esas doctrinas fundamentales que son columna, que son fundamento de nuestra fe. Y bueno, pues en algún video por allí he subido, enumerado, ¿verdad?, cuáles son esas doctrinas sanas. Hay una sana doctrina que nosotros debemos creer, esa nos da seguridad. Pero hay falsa doctrina, hay falsa enseñanza. Y bueno, te repito que hay cantidad enorme de doctrinas que ya se tienen por doctrinas correctas, dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, cuando vamos a la palabra del Señor, simplemente pues no pasan el criterio bíblico, o sea, son mentiras.
pero se han filtrado de una manera tan sutil y tan engañosa que el pueblo de Dios las aplaude, que el pueblo de Dios las acepta como correctas, como verdaderas, como de parte de Dios. Sin embargo, no lo son. Hace menos de una hora estaba aquí en la sala de mi casa, precisamente por ahí, escuchando una doctrina perversa, esa doctrina que ahora se están filtrando acerca de que el Espíritu Santo es mujer, de que es un concepto femenino, y bueno, no quiero ni siquiera mencionarlo, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas y más ya están filtrándose dentro de la iglesia. Entonces, pues es una gran advertencia, es una seria advertencia. Y es que sucede esto, mire, la Biblia tiene miles y miles de versículos, y todos ellos los podemos armonizar, los podemos acomodar de diversas formas. No obstante, pues, somos miles y miles de personas creyentes que leemos la palabra, y no creyentes que también leen la palabra, y que, bueno, son miles y miles de voluntades diversas, de entendimientos diversos, y cada quien puede acomodar los versículos donde quiera, donde prefiera, y de allí que se tuercen las doctrinas. La palabra de Dios es tan vasta, hay tantos y tantos versículos, ¿verdad?, que sobre un mismo tema, que uno puede acomodarlos de una manera y da para una doctrina, y los acomodas de otra manera y da para otra doctrina. Pues por eso es que yo puedo acomodar los versículos para demostrar que la salvación no se pierde, pero otra persona puede acomodar los mismos versículos de otra manera y con ello enseñar que la salvación sí se pierde. Y así pudiéramos tomar muchos temas. Alguien puede acomodar los versículos y decir que Dios no acepta el divorcio. Yo los puedo acomodar de cierta manera, los mismos versículos, y demostrar que Dios sí acepta el divorcio. Entonces, así pudiéramos decir muchos ejemplos. Los que acomodan los versículos para decir que sí puede haber pastoras, y los que acomodamos los versículos de tal manera que no puede haber pastoras. Y así podemos tocar todos los temas que forman parte de la doctrina cristiana. Y bueno, pues es que se presta. La Biblia se presta para eso. Mira, en los últimos años aparecieron esos juegos llamados Legos, ¿verdad?, que son unas piezas de plástico armables que se pueden pegar unas a otras y se despegan y se arman figuras. De tal manera que tú me pones unos Legos aquí y yo puedo con esos Legos hacer una casita. Pero luego ya no me gusta la casita y entonces la desarmo. Y con los mismos Legos ahora puedo hacer un avión. Con los mismos Legos puedo hacer un avión. O puedo hacer un carrito. Con los mismos Legos. O sea, da para acomodarlo de muchas maneras. Pues algo así semejante es la palabra del Señor. Y de ahí que se han acomodado muchísimas doctrinas, y por eso es que Dios le advierte a su pueblo: cuidado con las doctrinas que se van a filtrar de una manera engañosa. Habría muchos ejemplos acerca de esas doctrinas de error, pero bueno, yo creo que en tu experiencia cristiana pues has tenido que sortear muchas de ellas. De ahí la gran importancia que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, estudiosos de la palabra, conocer la palabra, escudriñar. ¿Por qué? Porque van a acomodar los versículos muchas veces torcidamente. Y de ahí el engaño. Y bueno, ahora que estoy compartiendo los 100 versículos que cambiaron mi vida, pues quiero compartirte uno que está aquí, que me ha llamado mucho la atención y que, bueno, pues para mí es muy importante porque, porque resulta que
en el último tiempo, pues también tenemos una doctrina falsa con respecto a esa famosa prosperidad, 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 prosperidad. Claro, si yo agarro todos los versículos de prosperidad y los acomodo de tal manera que, bueno, pues esa voluntad perfecta de Dios es bendecirme, 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 ¿verdad? Prosperidad, prosperidad, prosperidad. Pareciera que la única tarea de Dios es bendecirme, bendecirme, que a mí en todo me vaya bien, que nada me salga mal, que yo derrote a toda situación, a todos mis enemigos, sin ningún compromiso de mi parte con Dios. Y pareciera que ese fuera el enfoque principal de nuestra relación con Dios. Eso es una mentira, eso es completamente falso. Y bueno, pues se busca el bienestar de la gente, el bienestar de los creyentes, ¿verdad? Que se sientan ellos apapachados, protegidos, que nada les va a pasar. Nada les puede pasar. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, porque Dios está en medio de mí como poderoso gigante. Y acomodamos todos los versículos, ¿verdad? Y bueno, este versículo realmente me dio un equilibrio espiritual. Aprecio mucho este versículo, lo amo mucho, ¿verdad? Y pues cambió mi vida en mi pensamiento que tenía con respecto a esa relación con Dios y los propósitos de Dios para nuestra vida. Estoy en 2 de Timoteo, capítulo 4, y dice así, desde el 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Eso es lo que tenemos que predicar. Porque, créame, a veces uno está en alguna predicación y oiga, el predicador en turno habla de muchas cosas y menos de la palabra. O sea, a veces ya se está terminando la predicación y no hemos escuchado palabra de Dios, no hemos escuchado versículos acerca de esa temática que el predicador al frente está predicando. Hoy estuve oyendo una predicación y bueno, gloria al Señor, esa predicación aquí en un templo que está aquí cercano a mi casa, pues estaba rica en palabra de Dios. Pero este es el mandamiento. Dice que prediquemos la palabra. Veamos que para Dios es muy importante la palabra, ¿verdad? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya, aquí entró ya otra vez la doctrina. La doctrina es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros enseñemos, es fundamental que no enseñemos de nuestra cuenta, que no le inventemos, que no le agreguemos, sino que vayamos a la palabra y que lo que enseñemos sea la palabra y sobre todo que sea la sana doctrina. Y entonces dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vendrán maestros, a ver, que de acuerdo a sus propios deseos, a sus propias pasiones humanas, vanagloria, soberbia, envidia, en fin, van a enseñar torcidamente la palabra del Señor. De eso ya está lleno el mundo, ¿eh? Hay predicadores, maestros de la palabra de este estilo que nos nombra el Señor aquí. Entonces, mucho cuidado. Dice que vendrán maestros que enseñarán de acuerdo a sus concupiscencias, de acuerdo a su propia voluntad, de acuerdo a sus propios deseos, a sus propias pasiones, a sus propias intenciones y no conforme a la palabra del Señor. Estamos advertidos. ¿Qué es lo que aquí? Bueno, y en el 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces,
el peligro de creerles a estos falsos maestros, pues es que vamos a ser apartados de la verdad. Aquel que le preste toda su atención a un falso maestro sin venir a las Escrituras para comprobar que lo que aquel predicador te está diciendo sea verdadero. No hay que creerle al predicador. Es más, a mí no me creas. Todo lo que yo te enseñe, a mí no me lo andes creyendo. Mientras yo no te muestre en la palabra del Señor los versículos que respaldan las enseñanzas que te esté dando, tenme por mentiroso. No me creas. No me creas. Al único que tenemos que creerle es a Dios en su palabra. Porque si prestamos el oído para ir con esos falsos maestros que tienen carisma, que hablan bonito, que visten elegante, que son muy guapos, que son jóvenes, que saben hablar, en fin, seducen a las personas. Pero si nosotros escuchamos a esas personas y no confirmamos su enseñanza en la palabra del Señor, estamos en riesgo y podemos ser apartados de la verdad. Entonces, es que mira, como te decía al principio, con esto de acomodar los versículos de cualquier forma, podemos hasta, podemos hasta decir que el diablo es hermoso, que el diablo es un ser maravilloso. Y pudiéramos buscar versículos, ¿verdad? Y acomodarlos y forzarlos y torcerlos de tal manera que podemos decir lo que sea de esos versículos donde aparece ahí Satanás y filtrar por ahí doctrina, ¿verdad? A ver, así rápido, espontáneamente. Satanás por ahí le pidió a Dios que si lo dejaba obrar en la vida de Job, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Bueno, pues Dios le autorizó, ¿verdad? Con limitaciones Dios le autorizó. A ver, ¿y qué tal si te digo yo que qué hermoso Satanás? Porque gracias a Satanás que le pidió a Dios que Job pasara por luchas y pruebas, gracias a Satanás, ¿verdad?, tenemos ahora el maravilloso testimonio de Job. Qué hermoso Satanás, ¿verdad? Gracias a él tenemos este hermoso libro de Job. Porque si Satanás no hubiera hecho tal cosa, pues Job no habría pasado por todo ese proceso y no nos habría contado su testimonio de tal como ahora lo conocemos, ¿verdad? El maravilloso libro de Job. Ah, caray, ¿no te parece medio raro? Pues debiera parecerte, porque esto que acabo de decir, pues es una mentira, o sea, eso es tremendo, ¿verdad? Y así te podría poner más ejemplos. Es más, mira, con la Biblia podemos nosotros decir que Jesús era malo. Ay, espérame, no te enojes. Eso es lo que te estoy diciendo, que los versículos podemos torcerlos y acomodarlos de mucha manera y de allí filtramos doctrinas perversas. Mira, Jesús era malo, te voy a decir por qué. A ver, mira, qué malo Jesús, qué malo. ¿Por qué cuando fue allá a aquel lago, verdad? Y estaban aquellos hombres que estaban esperando ser sanados, ¿por qué nada más sanó a uno? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Qué malo, ¿por qué dejó ahí a los demás enfermos? Eso está mal. Jesús está mal, ¿por qué? Porque siendo un niño por ahí se les perdió a los papás. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué fuiste desobediente? ¿Por qué no le avisaste a tus papás que ibas a estar en el templo? Eso no se hace, eso no es de un buen hijo, a sus padres ahí escondiéndose. No, el susto que le metiste a María. No, hombre, José andaba con taquicardia buscándote. Qué malo, Jesús, ¿por qué hiciste eso? Y pudiera yo nombrarte más, más ejemplos que podemos torcer. A ver,
¿Qué hacía Jesús con la samaritana solos ahí en el pozo del agua? A ver, Jesús, a ver, ¿por qué estaba solo ahí con la mujer samaritana? Y pudiéramos, a ver, ¿es cierto que estuvo ahí? Sí, ahí estuvo. Pero yo estoy torciendo y estoy acomodando de otra forma versículos. Y te repito que puedo todavía nombrar más versículos, ¿verdad? Donde voy a pintar, voy a dibujar a un Jesús no tan bueno, no tan justo, no tan perfecto como lo conocemos. A ver, ¿y por qué, a ver, Jesús, por qué agarraste aquel látigo y empezaste a golpear a todos en el templo? ¿Por qué? Eso no se hace, Jesús. A ver, si yo lo hago, este próximo culto, hay unos vendedores por ahí afuera del culto, y yo agarro un látigo y los empiezo a golpear, imitándote a ti, Jesús. ¿No te parece que podemos torcer las escrituras y cambiar muchas doctrinas? Pues eso es lo que se ha hecho ahora con esa doctrina de la prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y te ponen y te dan ejemplos y te dicen y te cuentan que quién sé qué hermana o quién sé qué hermano ofrendó quién sé qué. Y bueno, Dios le bendijo tremendamente. Le llevaron un carro nuevo al día siguiente. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Basura, basura, basura! Todo eso es basura. Esa no es la perfecta voluntad del Señor. Esa no es la doctrina sana. Y te enseñan que Dios está al pendiente de que en todo estés bien y que en todo obtengas tus objetivos, los terrenales, tener el mejor puesto, el mejor auto, y ya. Vi por ahí una publicación terrible que, ay, Padre amado, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que existan esos conceptos ya muy, demasiado ya torcidos? Está una publicación ahí donde dice, he aquí, así te dice el Señor, para mañana a estas horas tus cuentas bancarias estarán llenas de una manera sobrenatural. Ay, Padre amado, qué... Dios, eso y más, eso y más. La iglesia está en peligro. La iglesia ha descuidado la doctrina. Y aquí hay una advertencia hermosa que para mí es un termómetro doctrinal que me ayuda mucho. Voy a repetir el versículo. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice que se amontonarán, o sea, serán muchos maestros, ¿eh? Y esa parte que cambió mi vida es donde dice, no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Qué palabra tan hermosa. Qué palabra tan bella. Lo que en primer lugar nos enseña es que la sana doctrina tiene que llevar sufrimiento. Lleva sufrimiento. Muy contrario a lo que ahora se predica, que Dios quiere ponerte por cabeza y no por cola, y ya, todo lo que te he dicho, ¿verdad? Nada de problemas, nada de sufrimiento, nada te va a salir mal, de aquí que todo te va a salir bien, y bueno, y te ponen Josué 1:8, ¿verdad? Y todo te saldrá bien, y bueno, ya expliqué cómo es todo esto, ¿verdad? Pero ahí está, o sea, ahí está el engaño doctrinal tremendo, tremendo. Vienen días, viene el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina se sufre. Se sufre por causa del Señor, se sufre por causa del Evangelio, se sufre por causa del prójimo. Humillarse es sufrimiento, poner la otra mejilla es sufrimiento, ayunar es sufrimiento, persecución es sufrimiento, y pudiéramos nombrar muchas más cosas. La sana doctrina lleva sufrimiento. Ese sufrimiento se ha quitado ahora.
de las doctrinas modernas. Eso es contrario a la voluntad del Señor. Para mí este versículo cambió mi vida y me dio una enseñanza muy importante para no dejarnos seducir, para no dejarnos engañar. Entonces, nada de creer todas esas formas nuevas de decretos y de saca la cartera y inviértele aquí ahora, haz un pacto con Dios de dinero y el Señor te va a multiplicar por miles y eso es basura espiritual. No creamos tales doctrinas. He aquí, viene el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Amamos al Señor, amemos su palabra y atendamos esta advertencia del Señor de que vendrán tiempos difíciles con una doctrina totalmente torcida, maestros totalmente torcidos y que enseñarán, como dice la palabra del Señor, aún doctrinas de demonios. Tengamos mucho cuidado y estemos abiertos a creerle al Señor y a aceptar que la sana doctrina tiene que llevar sufrimiento, padecer por causa del Señor, padecer por causa del reino de Dios. Este versículo le dio un toque diferente a mi vida. Anhelo, deseo, le suplico al Señor que me permita permanecer en la sana doctrina, por cuanto, igual que muchos siervos del Señor, tengo la responsabilidad de enseñar la palabra del Señor. Bendiciones para ti y toda tu familia.